podrías decir a alguien que está escuchando por primera vez esta información y está buscando respuesta como vos estabas buscando en ese principio? Que se anime a hacerlo, que tenga confianza en sí misma, que se abra a escuchar esa parte de sí misma que sutilmente te pide un poquito más, ¿no? Te pide saber más y descubrir algo más. Hola, quiero darte la bienvenida a esta nueva sección llamada Bitácora de Evolución. Acabas de entrar a Ama Camino al Recuerdo, el espacio que facilita tu evolución. Si estás mirando este video es porque te consideras una persona evolutiva o estás buscando un cambio en tu vida. Déjame decirte, has llegado al lugar correcto. AMA es un espacio que facilita información y herramientas para que recuerdes quién eres y para qué estás en este plano. Mi nombre es Susay Videla Ferreira y soy parte del equipo de AMA. En este espacio nos vamos a sentar a charlar con personas increíbles que son parte de la comunidad de AMA. Juntos conoceremos sus historias y sus procesos de transformación que tuvieron sus vidas desde que llegaron a AMA. En estas entrevistas con seguridad vas a sentirte identificado y obtendrás información que facilite tu evolución. El invitado de hoy es Ketty Vilches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora de Evolución. Hoy tengo el honor de estar con Ketty Vilches. Ketty Vilches es parte de la comunidad de AMA. Ketty Vilches viene siendo parte también de una formación y para mí es un placer tenerla en este espacio para poder escucharla, para poder escuchar su historia y para conocerla. Así que bienvenida, Ketty, ¿cómo estás? Hola Susay, gracias. Gracias por esta oportunidad y bueno, un honor, el honor es mío estar aquí. El placer realmente es mío de este espacio, el escuchar cada historia y el escuchar que detrás de esta hermosa comunidad existen todas estas personas que estamos conociendo en este espacio y es muy enriquecedor el ver la evolución que ha tenido cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, mi nombre en realidad es Enriqueta María Vilches. Me llaman Ketty porque de chiquita mi hermano no podía pronunciar Enriqueta y bueno, de ahí surgió todo y creó una historia en ese nombre, en ese que tantos me conocen como Ketty. Es como que en diversas oportunidades de mi vida he tenido gente que me ha conocido como Ketty, como Enriqueta y como María y toda soy yo. Toda es un misma entidad. Digamos, hoy te puedo decir que yo me reconozco como energía, en donde esta energía aporta una información y una frecuencia y que estoy experimentando en esta vida, en este plano de la materia. Me reconozco como esta energía que me estoy transformando, que me estoy reconociendo, estoy tornando o estoy en la búsqueda y en el reconocimiento de esta verdad que hay en mi esencia, digamos. Y en esta búsqueda, en esta que estás buscando tu esencia, viendo quién realmente sos. ¿Quién es hoy Enriqueta María Vilches, alias Ketty? No soy la misma de ayer, para nada. Soy un ser que me estoy encontrando, que estoy recordando por qué estoy aquí. En este momento, digamos, sé que, bueno, soy madre de mi hijo que se llama Emiliano y soy ex mujer y compañera de vida de Giovanni, mis dos grandes maestros que me acompañan ahora. Y bueno, veo que he estado rodeada de muchísimos maestros, todo mi entorno, todo mi alrededor, y hoy reconociéndome en todos, soy una persona normal, digamos, me considero una persona normal. He vivido muchas experiencias, he tenido muchas experiencias en mi vida que me han traído hasta donde estoy ahora. Y puedo decir bueno, estas experiencias me han transformado. Me hablas de experiencias y de cosas que te pasaron en la vida, en el transcurso de este camino, que hacen lo que hoy sos. ¿Qué fue lo que
pasó en tu vida, si quieres contarme un poco para que comiences este camino de búsqueda, camino de saber quién sos y este camino de encontrarte. ¿Qué fue lo que fue pasando en tu vida para poder entender cuál fue tu búsqueda? Viví una experiencia normal como todo el mundo, digamos, tuve toda esta convicción de todas las creencias que fueron impuestas y que, bueno, las experimenté a todas. Hubo un momento en mi vida en donde por mi trabajo, mi situación de trabajo laboral, tuve una crisis muy grande donde me sentí desilusionada, traicionada y en donde con muchos episodios de ataques de pánico, síntomas de depresión y una oscuridad muy grande que viví en ese momento, en ese periodo, donde se podría decir que toqué fondo y empecé a darme cuenta que, bueno, esa desilusión y esa traición que yo sentía por el resto, por lo que yo veía, en realidad era una traición y una desilusión sobre mí misma y empecé a hacerme preguntas, empecé en ese momento, sentía que me hacía la pregunta más clásica, digamos, más, que me seguía más, era qué sentido tenía todo esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido repetir todos los días la misma cosa? Porque me daba cuenta que se repetían las cosas y que todo era monótono, ya era, me sembraba una cosa, me parecía una cosa insulsa, ¿no? No sé, como sin sentido. Y bueno, se ve que una vez me hice esta pregunta con una profundidad tan grande que me empezaron a llegar las respuestas. Y esas respuestas me llegaron a través de libros, de frases, donde descubría que tenían un significado doble o triple. Y películas y bueno, un montón de situaciones que bueno, empezaron a abrir otra realidad, otra forma de ver las cosas y donde saqué tanta energía de todo eso negativo, por decirte, que me estaba sucediendo, pero es como que me volqué a esta cosa nueva y darme cuenta que había algo más, que había otra cosa, otro modo de ver la realidad. Y bueno, nada, entonces es como que me metí, hice realmente un resignificado de mi energía, porque en ese momento es como que saqué todo lo que cuesta, esto que me estaba pasando de negativo y lo puse en ver lo que no sabía. Entonces es como que me enganché en esto nuevo y que cada vez me atraía más. Es como que dejé de ser la mujer, la señora, la mamá que tenía todas sus responsabilidades como ama de casa, como trabajadora, y me dediqué, en vez de, qué sé yo, de pasar mis tiempos en hacer cosas que no tenían sentido en ese momento, me puse a seguir cursos, a seguir videos, a seguir mucho todo esto que me llegaba. Y O bueno, que sea, cambió empezaste a todo. enfocar tu energía y tu atención a estas cosas que empezaron a darte respuestas de las preguntas que vos misma te hacías. Claro, sí. ¿Y cuáles eran esas preguntas que te hacías, Ketty, en ese momento en el cual estabas en un trabajo en el cual no te llenaba, en una situación familiar que no te sentías tampoco completa? ¿Cuáles eran las preguntas que se te venían, que empezaron a tener respuesta en este camino que comenzaste? Bueno, la primera, como dije antes, la primera y la principal fue qué sentido tenía todo esto. Y bueno, una de las respuestas que me empezaron a llegar fue esta de, empezaba a ver era más de esto que pensaba o pensaba que era, y que era un alma. Y esa alma es como que lo empecé a ver, pero no tenía la comprobación, así que yo buscaba en cualquier lado, buscaba que alguien me lo dijera de afuera, que era un alma. Y me llegó a hacer yoga y yo buscaba en esta maestra de yoga que ella me confirmara las palabras precisas de lo que estaba sintiendo. Y en esta búsqueda me empezaron a llegar muchísimos explicadores, libros y bueno, y testimonianzas en donde empecé a atar cabos porque veía que todos hablaban de lo mismo en distintas lenguas,
de distintos modos, y no solo eso, sino que también, bueno, yo los veía como en un periodo específico en que estábamos transitando. Entonces, me di cuenta que cada uno venía con una testimonianza, con algo para hacer ver, ¿no? Y bueno, y eso me trajo calma, hasta donde todo esto me llevó también a llegar a bueno, a sentir esta energía y bueno, me empezaron a llegar informaciones en donde entré en un grupo aquí, bueno, soy argentina, no lo había dicho antes, soy argentina de Córdoba, nacida en Córdoba, y en un cierto momento de mi vida vine aquí en Italia, estoy en Italia en este momento. Y bueno, empecé un proceso con un grupo de personas en donde estaba un maestro que lo consideré en su momento, que fue un pasaje que tuve que hacer, en donde se trabajaba mucho con energía en meditaciones. Formé parte y no soy parte activa, pero es como que hoy me siento parte de todo, ¿no? Y en donde empecé a experimentar lo que era la energía, a darme cuenta que yo era energía y empezar a abrirme a estas nuevas sensaciones y algo bueno, que era totalmente distinto de la realidad que vivía antes. Y en este proceso de búsqueda, ¿cómo es que este espacio AMA llega a tu vida? En todo este camino, que fueron muchos años que estuve buscando y bueno, como te decía antes, cada vez que encontraba un tema en un argumento me metía en ese y después pasaba a otro porque ese ya me era pícolo, corto, chico, y pasaba a otro. Y bueno, y una vez en el periodo del Camino del Dragón, en uno de los comunicadores, en un video de Samuel Valdivia, en este Camino del Dragón me llegó una entrevista en donde la vi a Sandra, que la primera sensación que tuve fue una entrevista donde hablaron todos. Y ella en realidad, la primera impresión que tuve fue algo muy, como que sentía como que algo que me gustaba y no me gustaba al mismo tiempo. Era como que sentía verdad en todo, me sentía algo que me atraía, no entendía lo que decían, eran muy pocas cosas, pero sabía que había algo, pero al mismo tiempo la veía muy severa, muy dura, para lo que yo percibía en ese momento. Pero lo mismo a mí había algo que me atraía, no sé qué. Y bueno, en una segunda entrevista la vi donde ella contaba que estaba por abrir un curso y justamente era de evolución frecuencial. Y a mí me resonó, no tenía ni idea de lo que era. A mí lo único que me sonaba era la frecuencia, porque también en esta búsqueda que yo tenía, que estuve, me llegó tanto lo que es la frecuencia, pero no por practicar nada de música, sino porque sentía, me inscribía en cursos, en talleres o iba a sesiones de gong, de cuencos, empecé a cantar mantras, me llegaron tantas herramientas que en su momento no las entendía, pero sabía que sí, Una resonancia en vos. era una resonancia, sentía que eso era por ese lado, ¿no? Que también esta energía era frecuencia. O sea, lo que escuchaste en ella, en vos hizo un pulso a decir, tengo que estar ahí. Sí, Y al ingresar a esta información, ¿qué fue lo que fue aportando a tu vida todas estas herramientas? ¿Qué cambió en Ketty desde ese comienzo a ahora toda esta evolución que has tenido? bueno, cambió todo, cambió todo. Yo ya venía con este proceso, digamos, es como que me afianzó, me aferró en esta nueva modo de ver. Me inscribí obviamente en el curso y en donde mano a mano es como que hice una parte del curso, después siguió otra, y hasta que se invitaba a seguir un proceso más avanzado, y ahí yo me acuerdo que
que sentí que, bueno, que sí, que el camino, la estrada era esa, era seguir, que ya no, había cosas que ya no tenían sentido en todas las cosas que hacía antes, es como que había hecho un pasito, como un pasito más adelante y sentía como que era la información que yo necesitaba, ¿no? En ese momento. Y todo esto me trajo mucha calma y bueno, como te decía, me cambió todo porque todos estos talleres, todos estos ejercicios que ya los puse, que los empecé a poner en práctica, me hacían cambiar el modo de ver la realidad y aparte que me traían mejor una comprensión más grande, como que se me abrían posibilidades y bueno, cambió todo. Contaste que todo esto comenzó con una crisis tuya donde tenías ataques de pánico, tenías una fuerte depresión. Todo esto lo fuiste solucionando respondiendo las preguntas que tenías a través de estos ejercicios, a través de esta información, te fuiste nutriendo de toda esta información, pero lo bueno es también decir que tuviste que poner en práctica todas estas herramientas. ¿Qué evolucionó en ti? ¿Qué cambió en ti, Ketty? Todo lo que fue al principio, digamos, esta crisis del trabajo, encontrar, digamos, las respuestas que estaba buscando, encontrar a Sandra, encontrar a todos, digamos, los cursos que llevé, me trajeron a esta comprensión, pero lo que cambió es como que estos ejercicios, estas prácticas, empecé a ponerlas en práctica. Yo era como que sentía esta famosa frase que se dice, sé el cambio que quieres ver en tu vida, y lo empezaba a meter en práctica yo. Y ahí me daba cuentas con cosas chicas, de repente era como que en ese periodo Emiliano, no sé, no sé si tenía 12 13 años, y yo siempre, como toda mamá, anda a limpiar tu pieza, anda acomodada, anda... Y bueno, y todos los días se repetía lo mismo, la misma que cosa, que yo me enojaba, que quería que hiciera cosas que no... Y bueno, hasta que al final me di cuenta que era yo que tenía que ordenarme y empecé a ordenar, o sea, empecé a ver qué pasa si yo empiezo a hacer lo que yo quiero que hagan los demás, pero en el sentido de ver el cambio que quiero ver en el en afuera, ¿no? Lo que te molestaba Sí, afuera empezaste a trabajarlo en vos. ¿Qué es lo que en vos mí, tenés de eso para poder claro. modificarlo? Y entonces empecé a construir este modo de cambiar y ver que en cosas chicas yo las ponía en práctica y después con el tiempo veía que a veces sí, a veces no, daba fruto, veía que Emiliano ordenaba sin que yo dijera nada o cosas así. El famoso el tiempo no existe. Yo en ese momento trabajaba en una empresa de limpieza donde teníamos un horario para hacer el recorrido de las cosas que teníamos que ver. Y entonces yo llegaba, me acuerdo al trabajo, diciéndome con estas afirmaciones, el tiempo no existe, soy energía. Y me acuerdo que me conectaba a otra, no sé, a otra línea de tiempo, no sé qué, pero me conectaba en este presente que me hacía perder la noción del tiempo y en donde no solo hacía todo lo que hacía antes, hacía más de lo que tenía que hacer y encima me sobraba el tiempo. Es como que empecé a jugar en ese momento con estas cosas. Las herramientas de Sandra me trajeron mucha más claridad porque las empecé a experimentar con otra conciencia en ese momento y bueno, con mucha más constancia, en donde viví muchas partes de ese momento más consciente. ¿Y tomaste alguna decisión, algún desafío en tu vida que decías no lo hubiera hecho si tenía antes, pero con toda esta información, como decías, fui, jugué en el trabajo, me di cuenta que el tiempo no existe, que si yo estoy más en el presente, puedo sacarle el 100% del tiempo, si vamos a hablar de tiempo? ¿Qué otros desafíos fuiste afrontando y fuiste rompiendo? Bueno, creo que el desafío más grande que pasé es el experimentar. Bueno, en un cierto momento yo no estaba
no sentía una conexión con mi marido. Y bueno, yo al principio lo que quería era como escapar de esa realidad, ¿no? Como te digo, había empezado a hacer un trabajo con una persona de aquí de Italia, que gracias a esa base me había llevado a trabajar en mí misma y más lo que había empezado con Sandra es como que me formó una base en donde yo llegó un momento que hubo algo, una situación que salió, digamos, de una discusión, en donde literalmente me quedé en la calle, como se Ujú. dice, ¿no? Como que sentí que no tenía dónde estar. Y en ese momento sentía calma, me sentí en calma, estaba tranquila porque sabía que era algo que lo que él me proponía, yo ya no estaba dispuesta más a seguirlo. Pero no por él, por mí, porque Por vos. no me estaba dando, no me estaba escuchando a mí misma si lo seguía haciendo. Y eso me trajo una calma, una tranquilidad, que me acuerdo que ese día cuando fui, porque es como que me había dado un tiempo, un lapso, bueno, mañana te vas de casa. Y bueno, y lo sentí como una tranquilidad, como te digo, que dije, bueno, lo único que pido es dormir tranquila. Y esa noche fue una calma total. Dormí toda la noche, que yo generalmente soy una que, bueno, siempre he sido de analizar, de ver, de pensar, no, no parar mi mente. Dormí tranquilamente, sentía una tranquilidad que estaba todo bien. Y me acuerdo que, bueno, yo no soy una que veo muchas cosas de visiones y cosas así, pero ese día me desperté con la imagen de un caracol. Y ahí me trajo la tranquilidad de que yo era mi casa y que estaba todo bien y que pasara lo que pasara, no iba a tener ningún problema. Y bueno, y así empezó un largo viaje con este caracol y donde me empecé a mover, donde se me abrieron todas las puertas. Algunas se me cerraron y otras se abrieron. Y donde más cada vez, cada paso que hacía me traía a la comprensión que bueno, que no necesitaba de tantas cosas, que donde pedía ir, a veces era, bueno, al principio era buscar, porque me abrieron las casas amigas y que estaba por periodos en donde me llegaban informaciones, yo seguía buscando algo para alquilar y el mensaje para adentro, una certeza que me venía era, no, mientras más busque, menos vas a tener. Y eso era claro, era conciso, esa era pero yo obviamente seguía buscando. Y bueno, y mientras tanto hacía un trabajo en donde siempre saqué, también no me puse a darle de comer a esto que me pasará, que no es como que directamente me enfoqué en lo que venía, en lo nuevo, en un nuevo inicio. Mi mantra era suelta y confía, y esto es un nuevo inicio. Y bueno, y así seguí, con el pasar del tiempo, se me abrieron puertas, oportunidades, personas que me ofrecieron lugares donde estar y donde, bueno, empecé a trabajar en mis miedos, mi soledad, enfrentarme con quién era. Y bueno, es como que me trajo más comprensión, más claridad, en donde dejé de ser alguien que tenía miedo, que sigo, yo todavía tengo miedo, obvio, pero es como que ya lo traspaso, no sé, es como que me Lo lanzo, afrontás de otra manera. lo afronto de otra manera, en donde una vez de repente me sentía que para hacer algo siempre tenía que tener sentía que tenía que tener a una persona al lado para hacer las cosas y empecé a hacer las cosas solas, donde sí, todavía seguía en compañía, pero digamos es como que me animaba, sentía esta fuerza y este impulso bueno, de hacer cosas que no había hecho antes, de cambiar, de no repetir, y bueno, un mundo de sensaciones distintas y un mundo de cambios. Aparte que, bueno, Giovanni también fue una parte muy importante, es una parte muy importante porque así como en un momento no estaba contenta con mi relación, con el tiempo y con todas estas separaciones, como que me separé y empecé a ver todo lo que no veía antes y lo que él me estaba mostrando de mí.
Entonces es como que esto me trajo a una conciencia mayor, un modo de ver las cosas distinto y a trabajar en mí, en lo que yo estaba proyectando, en lo que estaba realizando sin darme cuenta en ese momento. Y bueno, y hoy te puedo decir que fue una de las puertas más importantes, es porque pasé de al principio de no saber porque me fui, me acuerdo de casa con dos bolsas, que no sabía si iba a poder volver a retirar mis cosas o no. Y después con el tiempo es como que la situación se fue ablandando, se fue suavizando. Yo ya sabía que no, con él no iba a repetir más nada, pero es como que ese soltar ayudó, es como que yo sentía que como que había movido un engranaje y ese engranaje que moví hizo que la relación mía con él y con mi hijo hiciera ¿cómo se dice? Un despliegue, como que se abriera, ¿no? Ujú. Entonces es como que yo tomé mi norte, Giovanni tomó su norte y Emiliano tomó el suyo. Obviamente todo esto es una percepción mía, pero que me ayudó a seguir adelante, a dar seguridad en mí. Y hoy te puedo decir que en estos 2 últimos años que he estado en este viajar, porque me moví por distintos lugares, siempre en Italia, pero distintos hogares y casas. Y bueno, como que he vuelto a la fuente, porque digamos he vuelto al inicio, ahora estoy en su casa, Wow. pero con otra perspectiva totalmente distinta de parte mía, y sé que él en un cierto modo también. Y bueno, algo totalmente distinto. No tengo una palabra para explicarlo, porque es desde una visión que no es ni de esposa, ni de mujer, ni de amiga, ni de hermana, es una visión totalmente distinta, algo que nunca me lo hubiera imaginado. No, me imagino que hace 2 años atrás, después de ese golpe que para vos fue afrontar y salir de esa casa que tenías armada y encontrarte con todos los desafíos que te encontraste y con todos los aprendizajes que te encontraste estos últimos 2 años, es, es increíble escucharte y con la naturalidad que lo contás y con la sabiduría con lo que lo contás y el decir, no tuve miedo o sí tuve miedo, pero lo afronté y sí observé y sí me di cuenta que la relación que tengo dependen de cómo yo también las veo, de cómo yo también me trabajo, de cómo yo también me conozco. Y eso genera cambios evidentes, cambios que empiezan a dar sus frutos, si vamos a decir frutos, o empiezan a mostrarnos escenarios diferentes, porque nosotros mismos los creamos, nosotros mismos creamos con la comprensión que vamos teniendo, vamos creando nuestros diferentes vivencias, nuestros diferentes escenarios. Y van evolucionando nuestras relaciones. Hoy podés estar con tu ex marido, tu ex compañero, viéndose como seres, más allá de cualquier rótulo y cualquier título. Hoy en tu hijo ves otro maestro, más allá de cualquier rótulo, de cualquier título, de siendo su madre y él siendo tu hijo. ¿Cómo evolucionó esa relación con tu hijo? Bueno, cuando pasó todo esto, yo me acuerdo, que me trajo calma para mí, porque, claro, yo me fui de casa, él no estaba viviendo en ese momento aquí, estaba trabajando en otro lugar, y me acuerdo que él cuando se enteró, él me rastreó y me ubicó en la casa de una amiga, en donde que lo único que le interesaba es que yo tuviera un techo donde estar. Era como, él necesitaba sentirme que estaba segura yo, que estaba protegida. Y bueno, el sentirme bien a mí, el sentir que estaba todo bien, es como que a él le trajo una calma, una tranquilidad. Y yo sentí mucha comprensión de parte suya. Sentí como que también estaba en grado de entender. Él ya sabía que tarde o temprano nos íbamos a separar porque ya era obvio. Y es como que él bueno, lo sentí en calma. La relación con mi hijo cambió muchísimo, porque pasó de ser, bueno, es mi hijo y
sé que es un rol para mí. Él obviamente me ve como madre y está bien. Y yo lo veo como, no solo como un hijo, como un rol o una experiencia, sino también como muchísima información donde él es para mí un maestro, donde él mismo me traía tanta información, en donde había situaciones que, porque bueno, como él es, como te digo, él está viviendo en otro lugar, entonces nos vemos poco tiempo, no es que nos vemos tanto, y donde a veces él cuando yo ya viviendo en otros lugares, él venía de vacaciones o venía unos días, y hay veces que él directamente venía, porque obviamente 19 años en ese momento, y qué sé yo, no le importaba de mí, o digamos en el sentido de la madre, le importaba llegar y ir a salir con sus amigos, y a veces me hizo trabajar eso, digamos, de sentirme, cabo, lo soy su mamá y no me llama, bueno, o me llamaba al último momento y al final no tenía tiempo para verme, y bueno, me hizo trabajar todas esas necesidades que yo tenía de sentirme necesitada, de sentir ese rol. Y bueno, me ayudó muchísimo en todo eso, porque es como que me ayudó a desempoderar el rol de madre y de sentirme necesitada en ese momento. Y como te digo, hoy lo veo como un ser, bueno, muy especial, veo muchas cualidades y muchos talentos en él y reconozco y siento, sé que, bueno, lo he soltado, lo suelto cada día en no controlar, en dejarlo que viva su vida, que una vez era muy protectiva, muy protectiva fui. Aparte que, bueno, fue una de las cosas que yo tuve de trabajar muchísimo es el control y todavía hay cositas que se me escapan y bueno, sigo trabajando. Veo que, bueno, la relación ha cambiado muchísimo en donde cuando viene ahora es como que nos juntamos y me relaciono de otro lado con él, totalmente de mi parte lo veo como mucho más profundo, donde a veces tenemos conversaciones en donde me trae mucha seguridad de ambas partes, ¿no? Porque hay veces que me he hecho preguntas muy profundas él también. Sobre todo esto, él no es que no aprueba, cada vez que yo le digo que le hablo de alma o no alma, o de ser o no ser, él es como que medio como que se cierra en eso, pero él sí reconoce que yo hice un cambio de más de 360 grados en donde prefiere verme a mí así en este momento, que me ve feliz, que me ve contenta, tranquila, en paz, y no como estaba antes, que estaba mal, que estaba, digamos, que vivió una situación que no era agradable, ¿no? Ujú. Es lindo escuchar cómo los vínculos, cuando uno va teniendo más información y la va poniendo en práctica, los vínculos se vuelven, no quiero hablar de sano o no sano, se vuelven más enriquecedores, porque nos relacionamos fuera de una carencia, de yo quererme sentir requerida, yo sentir que te soluciono, yo ser el centro de una relación a base de necesitame y ese vínculo se llevó a hoy ambos enriquecerse, ¿sí? El ver que en vos hay un cambio en el cual hoy estás más en paz, más tranquila y muy convencida de lo que es tu camino, de lo que es de lo que estás formando y de lo que sos. Y eso también genera a él tener otro tipo de vínculo. No solamente, obviamente, siempre te va a ver como su mamá, como todos vemos a nuestras mamás y demás, pero yo creo que lo más hermoso es no me relaciono desde que vos necesites esta relación o este vínculo, sino desde el aprendizaje, desde lo que uno viene a mostrarnos y de enriquecernos todo el tiempo con esos vínculos y con esas relaciones. Por eso esa evolución tan mágica que tiene a veces cuando uno va trabajando y se va sacando esas carencias y se va dando cuenta que todo es información y que todo viene a mostrarnos algo y vernos en nosotros, porque todo nuestro escenario es parte del reflejo de lo que somos.
Entonces también enriquecernos nosotros, es decir, uy, listo, acá le puse un poquito más de control, bueno, tengo que volver a trabajar el control, volver, pero no deja de enseñarnos, nos deja de ponernos desafíos todos los días, cada momento. Hoy, Ketty, sos una persona que trata de estar, de vivir el presente, de no vivir el control, de ver qué te trae cada situación. Sos una persona que vive más en paz, que encuentra las respuestas y que se busca en ella misma con todo este camino que has vivido de el no tener una estabilidad en una casa, porque creo que todos esos patrones que vos tenías se fueron rompiendo, o sea, no pasa nada si me voy de mi casa, no pasa nada si no tengo una casa, no pasa nada. La relación con mi hijo no la tengo que tener desde el control o desde la manipulación, sino desde el aprendizaje y del enriquecerme de todas esas enseñanzas. Hoy, Ketty, ¿tenés algún tip que nos puedas compartir y decir, yo esto cambió mi vida, yo esto lo hago todos los días porque me enseña, porque me abre, qué nos podés compartir a las personas que nos están escuchando y se sienten identificadas con tu historia, con esa historia de esa mamá, de esa mujer que dejó el trabajo, dejó la empresa, dejó su casa, dejó la estabilidad y volvió a nacer y ser lo que sos hoy? Bueno, creo que una de las cosas más importantes que me ha ayudado en todo este transitar, digamos, fue el empezar a buscar esta presencia, este vivir el presente, este ahora, meterlo en práctica, en donde una de las cosas más grandes que a mí me resonaba era la observación, observar. Observar era para mí lo más importante, observar. Y bueno, al principio era observar el otro como, bueno, porque todavía con un juicio o esto está bien o esto está mal, o lo que sea, pero que me traía a ver cómo se procedían distintas situaciones, por qué esa persona se comporta así, por qué esta situación es así, mucho del análisis. Y bueno, pero al mismo tiempo me hacía quedarme en este presente donde me traía más datos, mucho más información. Y después me tocó transmutar ese control, esa o manipulación a veces, o este análisis en certeza, en una claridad, en una visión distinta. Me ha ayudado mucho en en la respiración, me ha traído mucho en los talleres de Sandra, bueno, lo que es la respiración triangular, en levantarme todas las mañanas, empezar con un propósito bien claro, en donde buscaba, yo, bueno, me había dado cuenta que todo alrededor mío era un escenario, una parte de mí. O sea, a veces la respuesta no me llegaban, pero sabía y sé que en el transcurso de mi día siempre se me presentan las situaciones que tengo que ver y después veo por qué y las entiendo. Al principio capaz que ni las entienda, pero después se me baja cae la monedita y me llega la eureka. Y bueno, y eso es como que es lo más importante, ¿no? Hoy, con mucha más constancia, estoy volcada, puedo decir al 100%, donde en este momento ya hace bastante que ya no trabajo. Es como que corté la lona hace rato, digamos, es como que cambió mi experiencia totalmente. Un día dije, bueno, siento de probar este intercambio, hacerlo de un otro modo. Y entonces justamente este verano me fui a un voluntariado, ¿no? En donde me prestaba totalmente dispuesta a experimentar de otro lado, sin ni esperar nada a cambio, solamente sentía de aprender algo nuevo. Y bueno, y se me presentó una hermosa oportunidad en donde yo al principio llegué pensando yo venía a cambiar la situación, el lugar, las personas, y después me di cuenta que justamente era una situación creada por mí, en donde me ayudó, me trajo mucha riqueza para lo que me necesitaba trabajar en mí. Entonces es como que me trajo mucha mayor comprensión. Y bueno, y ahora es como que me siento tranquila. Por ahí es como que digo, bueno, tendría que buscar algo para hacer, pero digo, todavía no sé qué hacer. Sí tengo la seguridad, que la certeza
que no quiero repetir, no voy a repetir. Eso lo tengo bien claro. Entonces, antes capaz que trabajaba por el miedo a no tener, con todo este recorrido, llegué antes de dejar de trabajar, había empezado a disminuir las horas de trabajo y tenía mucho tiempo libre, en donde te cuento que hacía todo, digamos, esto que me dedicaba a mí y todo. Y ahora, hoy por hoy, no estoy trabajando, no me siento en culpa, no me siento insegura, no siento que tengo la presión de buscar trabajo como antes. Sé que si cualquier cosa que llegara a pasar, porque sí siento que estoy aquí, pero estoy en tránsito, me siento en tránsito. Hoy por hoy me vivo mi vida en tránsito, que sé que estoy aquí, pero no sé hasta cuándo, ni sé si cambia o no cambia. Y para mí ya a este punto ya está todo bien. Ya es algo más para experimentarme, algo más para otra oportunidad para recorrer, para transitar y bueno, nada, traerme tantas enseñanzas y tantas oportunidades. Es realmente maravilloso escucharte. Yo cuando hablas hay muchas cosas que uno les tiene miedo. Uno le tiene miedo a no saber qué va a pasar mañana, uno le tiene miedo a no tener la abundancia o no saber dónde va a estar mañana y vos todo eso lo tomás como un desafío. O sea, todas estas herramientas te llevaron a decir, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Doy el paso, estoy en el presente, lo vivo y aprendo y me llevo lo mejor de cada situación. Y eso es admirable verlo, Ketty. Realmente creo que este lugar, no por las entrevistas, sino que el expresar y el contar todo lo que has hecho es demostrarnos que se puede, que si uno le pone la voluntad y empieza a redireccionar su energía a uno, a conocerse, a poner en práctica las cosas, porque tampoco te llegan mágicamente, o sea, no es que las cosas suceden con magia, no, suceden con mucho esfuerzo y mucho predisposición de uno a enfocar, en vez de, qué sé yo, quedarme viendo Netflix, voy y entro en ejercicios para conocerme, para ver qué me está mostrando mi presente y el vivir con la certeza con la que vivís. Vivís con la certeza de que cada paso te va a enseñar, que cada paso te va a enriquecer y que cada paso te va a mostrar algo que tenés que ver o modificar o aprender. Es admirable escucharte. Realmente para mí es un placer escucharte y es bello como lo contás y con la simpleza y con la integridad, porque sé que sos coherente con lo que decís y con lo que llevas tenés una coherencia en tu vida que la fuiste formando y es realmente un honor escucharte, a ti, realmente. Quería Sí, comentar algo que me siento que es importante, importante lo siento que quería compartirlo. En sí, una sesión que tuve con Sandra, bueno, yo en ese momento trabajando carencia, en donde yo tenía, bueno, era como que sabía, reconocía que era todo un intercambio energético, pero yo estaba muy enfocada en que ese intercambio tenía que ser, no sé, yo te doy tanto y vos me tenés que dar tanto. Muy, muy cerrada en eso, ¿no? Y ella me hizo ver que en realidad este intercambio se produce aunque si nosotros no somos conscientes, ¿no? De esto. Y que si yo me enfocaba más en el dar sin esperar nada a cambio y en abrirme y sin ninguna expectativa, sin ninguna buscar que viniese un retorno y sin ningún juicio a lo que pasara, y al mismo tiempo me abría a recibir, porque hubo un momento en mi vida donde yo era como que me gustaba, sentía que daba, pero me costaba recibir también. Y bueno, y abrirme a este recibir de la situación, de la persona, de lo que sea, también sin ninguna expectativa, sin ningún juicio, sin ningún preconcepto, nada. Era como que se abría un mundo
y realmente lo experimenté. Y eso me trajo fue un paso de mayor comprensión, donde yo siempre tuve esta certeza de dar, porque a mí siempre me gustó, me sentía que cuando yo daba algo, me sentía bien. Y después me trajo la claridad, esta certeza también, que como te digo, Sandra me la hizo ver, que el dar no es siempre dar lo mismo y recibir lo mismo, es abrirme porque a veces la energía puede ser energía de dinero, puede ser energía de una mirada, de una sonrisa, de una actitud, de de una postura, de un abrirme y de ambas partes, ¿no? Y entonces eso me trajo que mucha más seguridad, más calma en este intercambio energético y donde yo misma me daba cuenta que cuando a veces no recibía lo que yo pensaba que tenía que recibir era porque había algo que estaba en desequilibrio. Entonces Ujú. iba y trabajaba este desequilibrio, digamos. Seguís sumando y seguís mostrando, es una clase abierta el escucharte. No, a mí me has hecho replantearme muchas cosas y seguir viendo muchas cosas en mí y el saber que se puede llegar, que somos personas normales, a veces detrás de esas palabras ya armadas de que sí se puede, de recuerda quién eres, de vos sos el creador de tu escenario, de tu realidad, están todas estas historias que cuentan todo el proceso que hay que hacer y que se llega a un resultado y se llega a conocernos y que es una búsqueda y es un trabajo constante, pero que enriquece, que da paz, que genera comprensión, que genera estabilidad y barre cualquier prejuicio. Entonces, porque sabemos que el prejuicio es ignorancia, entonces todo empieza a tener respuestas en este proceso. Y ya para ir cerrando, me gustaría que si en pocas palabras nos puedes decir qué es lo que es hoy AMA para vos. Para mí ama es todo, porque ama no solo es un espacio, sino que es información. Hoy veo que el famoso amor que una vez, porque yo siempre he sido muy romántica y muy con toda la historieta, es como que se convirtió en esta información, en esta unificación, esta red que lo une todo, porque hoy alrededor mío veo que cada cosa, cada ser, cada situación y persona trae esta información, en donde a veces es ver mi luz o mi sombra, lo que sea, y ver las partes que todavía tengo que seguir viendo, y al mismo tiempo me hace ver la información que trae una persona, en donde hoy ya es como no siempre, pero siento de ver un poquito más de lo que hay atrás de las palabras y ver el resultado de esa creación, de esa vivencia, de ese experimento. Y entonces para mí ama es justamente la unificación de todo, porque lo veo como amor y es un espacio que es como que está manifestando esta unificación, es como que un espacio que ayuda a que nos encontremos y seamos parte de esta red, de esta unidad que somos. ¿Qué le podrías decir a alguien que está escuchando por primera vez esta información y está buscando respuesta como vos estabas buscando en ese principio? ¿Qué le podrías decir hoy? Que se anime a hacerlo, que tenga confianza en sí misma, que bueno, que llega un momento que creo que, bueno, que llega naturalmente, ¿no? Porque uno cuando empieza a buscar las respuestas, a hacerse las preguntas, está en el punto caramelo, digamos. O sea que creo que es algo que surja naturalmente. Le podría decir que se, que se abra a escuchar esa parte de sí misma que sutilmente te pide un poquito más, ¿no? Te pide saber más y descubrir algo más, algo que puede ser algo más, que no es solamente esto, hay algo más.
Wow. Gracias, Ketty. Gracias por el tiempo, gracias por abrir tu historia, por contar tu camino. Gracias por darnos una clase magistral del sí se puede y el avanzar. No tengo más palabras que agradecimiento. Para mí fue un honor escucharte. Pero bueno, vamos a cerrar invitándolos a todos a que escuchen esta entrevista y que escuchen todas las entrevistas que se vienen porque cada una está contada desde el amor, desde la convicción y desde realmente los procesos en vida de cada persona que viene, de cada persona que conforma y que estamos todos en este mismo camino, ¿sí? Somos una comunidad que nos acompañamos y estamos en este camino. Ama da las herramientas, pero está en uno el querer dar el paso y el querer modificar todo lo que sos y el recordar quiénes somos. Quiero agradecerte nuevamente, Ketty, gracias, e invitarlos a todos a que vean estos episodios, estas entrevistas que traen puro conocimiento. Cada entrevista nos va llenando cada vez más y seguramente se van a sentir identificados con cada una de estas historias. Y los esperamos en los comentarios, en los likes y los vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias. Gracias.